nacional. La educación digital, ¿cuán necesaria es para que las nuevas generaciones logren entender esta cantidad de acontecimientos? Y empecemos por Venezuela. Mira, tocaste un tema bien importante. Yo estoy preparando un taller con un hermano mío. Educador también. Él es químico, pero es doctor en educación y es especialista en neuroeducación, neuromarketing. Un taller conjunto una experiencia para hablar de las enormes ventajas y la necesidad que los educadores se involucren con los usos y costumbres de la generación digital, pero que al mismo tiempo no los dejen solos, que no tengan los padres y educadores, no digan, es que él se las sabe todas, es que él es un nativo digital, y como él es nativo digital y yo no, entonces vamos a dejarlo quieto, que está muy entretenido, porque están pasando cosas terribles, y hay naciones, te cito dos, Suecia, Australia, y se me quedan un montón, que ya están tomando cartas en el asunto los gobiernos, porque le dieron como mucha luz verde y digamos exaltaron demasiado el uso de la tecnología por las nuevas generaciones, y entonces resulta que, te voy a poner un ejemplo, estaba hablándolo esta mañana, la inteligencia artificial. Entonces, tú le dices a una inteligencia que te haga un resumen de tal cosa y te lo hace en 3 segundos. Ajá. Y yo que tengo 70 y pico de años y estoy a lo mejor apurado, yo puedo darme ese lujo de decir, mira, estoy muy apurado, necesito que me resumas estos 3 libros o estos 3 capítulos porque tengo que... Pero ya yo sé pensar, ya yo hice en mi vida, mira, 7.450 resúmenes, o sea, porque los hice. Pero ¿qué pasa si a un nieto, a un hijo nuestro de 11 años, él agarra la costumbre de que cuando le toque resumir algo, se lo pide a la inteligencia? O sea, estaríamos pensando menos. No estamos razonando. Estaría se lo estamos dejando. castrando su desarrollo intelectual en la capacidad de tener... La mente se funciona con 3 o 4 cosas fundamentales: analizar, sintetizar, comparar. Entonces, la capacidad de sintetizar, o sea, eso es como en natación, o sea, tú no nadas los 4 estilos si no has entrenado mucho, y si no has entrenado nada te ahogas. Entonces, si estos muchachos, fíjate lo que estoy diciendo, desde los 11 años, porque ellos son pilas y captan y dicen, pues que me haga el resumen, y me haga el resumen, se hacen adictos a la comodidad. Y entonces no desarrollamos esa habilidad. Tampoco la memoria también se fue para la porra desde hace ya varias décadas. La memoria. Mira, la memoria exagerada, memorizar exageradamente es tonto, pero que tú pierdas la capacidad de memorizar algunas cosas básicas. Por ejemplo, Dios mío, este país tiene 23 estados con 23 capitales que son tal, eso ya no lo saben tampoco. Entonces, lo digital es demasiado importante, pero la generación Z y la generación T, por táctil, o alfa, porque sería la nueva, han adquirido, vamos a decirlo en criollo, unas malas mañas. O sea, ¿cuál es la mala maña peor? Que ellos han prolongado el estadio lúdico de su existencia, que yo tengo estudiantes de la UCAC a quienes les hice unas preguntas y contestaron muy sinceramente, y me decían, por ejemplo, que pasaban 8 horas al día en las redes sociales, y me decían, tanto en WhatsApp, tanto en no sé qué, tanto en TikTok, y me decían, oyendo música, conversando, mandando selfies, es decir, juego. O sea, en las 8 horas no había nada de decir, bueno, estoy metiéndome en algo de trabajo intelectual. Juego. Y decían, y soy adicto, y además tú los ves, o sea, no, ellos además tienen hasta en el reloj, entonces no pueden parpadear sin ver el último mensaje. Están jugando, están en un plan de transmisión de emociones y con sus pares normalmente, con sus pares. Es decir, muchacho de 11 con muchacho de 11, muchacho de 15 con muchacho de 15, y yo quiero traer una imagen que los adultos tenemos de cuando había unas casas donde no había unos muchachos que estaban todo el tiempo en su casa jugando en su cosa, sino había un televisor, que también era un adelanto, y había un noticiero a las 8 de la noche,
Y entonces estaba el abuelo que estaba de visita, el papá y la mamá que estaban cenando, y el muchacho que andaba por ahí jugueteando, pero los muchachos de 15 y de 8 escuchaban que había un señor que hablaba de política, de cultura, de deporte, de música, de economía, hablaba de todo un poco y él se informaba. Y veía que los adultos intercambiaban a veces opiniones y él a veces metía la cuchara, como decimos, y preguntaba, y entonces le decían. Entonces, esos muchachos tenían un nivel de cultura de lo que estaba pasando en este planeta sumamente superior. La generación X, por ejemplo, incluso los millennials, comparado con la actual, no saben ni la O por lo redondo de lo que pasa en el planeta. Entonces, si nos vamos a poner a hablar de geopolítica, que tú asumabas que si Trump y que si Inglaterra y que si Groenlandia, o sea, ¿Groen qué? ¿Groen qué? O sea, ¿y por qué? O sea, no tienen la más remota, tan como el plancton flotando en los océanos sin raíces. Eso dice el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, que lo leyó y él lo transmitió, que sería la primera generación en la historia ahistórica. La primera en la historia. Ahistórica, nos quedamos allí con esa palabra, que es la primera vez que la escucho, por lo menos de tu parte, y regresamos enseguida en Kikosis.